Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Como muchos otros pasajes del Evangelio, también el de hoy se introduce con estas palabras: en aquellos días, para indicar que nuestro Señor vivió, en efecto, como cualquier otro hombre, sujeto al giro de los días y de las noches. Y en uno de esos días salió al monte a orar. Y fruto de esa oración profunda, intensa, íntima con su Padre Celestial, fue luego la elección cuidada de estos 12 a los que constituyó apóstoles. Simón, al que puso por nombre Pedro, Andrés, Santiago, Juan y todos los demás. Y tras haberlos instituido, dice el texto evangélico que bajó a donde estaba el pueblo, en una llanura, una gran muchedumbre, y los atendió, sea porque les enseñaba la palabra, sea porque los curaba. Lo escuchaban, él los curaba de sus enfermedades, expulsaba demonios, y termina este pasaje que hoy se proclama en la misa con esta frase singular: y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en la segunda parte, que es la dedicada a la liturgia y a los sacramentos, se abre en algunas ediciones, al menos en la edición original, con una imagen tomada de las catacumbas de los santos Pedro y Marcelino en Roma. Y la imagen es la de la hemorroísa, aquella mujer que se acercó para tocar el manto de Jesús. Y lo hermoso es el comentario explicativo que hace el Catecismo, cuando dice que en esa figura está marcada una realidad profunda, que de Cristo salía una fuerza. Y enseguida agrega el Catecismo explicando: los sacramentos de la Iglesia prosiguen ahora la obra que Jesús realizó a lo largo de su vida terrenal. Los sacramentos son como las fuerzas que salen del cuerpo de Cristo, que sanan las heridas de nuestros pecados y nos dan la vida nueva. Y así sea la imagen de la hemorroísa que la de estos hombres y mujeres que intentaban tocar a Cristo porque salía de él una fuerza singular, nos recuerda que efectivamente el Hijo de Dios, el Verbo eterno del Padre, se hizo hombre para nuestra salvación y que quiso hacer llegar esa salvación por su cuerpo, a través de la materia, de su propia carne, y que esa dinámica, ese modo de hacer llegar a los hombres su fuerza salvadora, no se terminó cuando ascendió él a los cielos, sino que la quiso continuar a través de sus sacramentos. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de su Iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos. Son las palabras literales del Catecismo, que luego recoge unas hermosísimas palabras de San León Magno, que se emocionaba, o al menos lo puede uno imaginar emocionándose en un sermón, al decir: lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos.
Si quienes pudieron convivir con nuestro Señor en Palestina, lo que veían y podían tocar era a ese hombre con esa estatura, sus brazos, o incluso como esta mujer del Evangelio, su manto, nosotros tocamos a Cristo en sus sacramentos, porque los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante. Son las obras maestras de Dios. Así hemos de entender los sacramentos, y así hemos de entender la economía o la dispensación, la manera en la cual Cristo está presente. Y el Evangelio de hoy es especialmente denso, pues nos muestra claramente la lógica, la pedagogía, la forma en la que Cristo mismo quiso ir fundando su iglesia. Primero, constituyendo a los apóstoles, quienes habrían de ser el fundamento de la jerarquía de los sagrados ministros. Y una vez que los hubo constituido, se acercó luego a la muchedumbre para dispensarles su palabra y luego sanarlos, santificarlos, darles fuerzas por medio del contacto. Pues esta es la dinámica que se reproduce todavía en la Iglesia. Constituidos algunos pocos por la imposición de las manos y el don del Espíritu Santo, luego, constituidos así ministros de los misterios de Cristo, transmiten al pueblo las fuerzas que no son de los ministros, sino de Cristo mismo, a través de los sacramentos. Quiso Dios, a través de lo visible, que recibiéramos la gracia invisible. Dios quiso santificar y glorificar no a unos espíritus puros, no nuestras almas sin más, no solamente nuestras inteligencias, sino nuestra materia, nuestro cuerpo, y así sanando a los enfermos, expulsando a los demonios, dándole alivio y descanso al cuerpo, dándole vigor y fortaleciéndolo, no solamente sanaba o reconfortaba a los cuerpos, sino que elevaba a los espíritus. Y eso sigue sucediendo. Es verdad, y es la experiencia de muchos cristianos, que llevando una vida, por decirlo así, sacramental, especialmente eucarística, son reconfortados interiormente, pero no solo como en espíritu, sino también un alivio en el cuerpo, una paz que se siente, casi diríamos, somática, biológica. No hay que menospreciar el valor de los signos sacramentales, porque es a través de ellos, a través de esa naturaleza material, física, que nos llega la gracia de Cristo. De ahí, obviamente, la responsabilidad tan grande de los ministros de respetar la forma sacramental, de celebrar los sacramentos con la precisión, con el cuidado, con la atención, con el esmero con el que Cristo los fundó y con el que la Iglesia manda que se administren. Pero también, por otro lado, la importancia de acercarnos a los sacramentos con fe y devoción. Tratar de hacer nuestras esas fuerzas, esos ingenios, esas ansias de aquellas muchedumbres que intentaban tocar a Cristo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Tocar a Cristo, acercarse a los sacramentos, dejarse tocar por él, sea en la confesión, sea en la Eucaristía. Los sacramentos son prolongaciones de la humanidad de Cristo. En el sacramento del matrimonio, en la confirmación, en la unción de los enfermos. Todos ellos son sacramentos que a través de los medios materiales nos ponen en contacto con algo más profundo, pero que al mismo tiempo verdaderamente toca nuestros cuerpos. Los sacramentos nos santifican.
Los sacramentos son maneras como plásticas, gráficas, pedagógicas, con las cuales Cristo, con las cuales Dios ha querido mostrar que no solamente se preocupa de nuestras almas o de nuestros espíritus, por decirlo así, sino que verdaderamente se preocupa del hombre completo, alma y cuerpo. Por eso, los sacramentos están llenos del vigor de Cristo. Hagamos nuestra esta especie de oración, de exclamación jubilosa, de asombro de San León Magno. Yo te encuentro, oh vivo Cristo, en tus sacramentos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.